Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 634 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, cuando el hombre quiso ser Dios. Babel no quedó en el pasado. El orgullo humano sigue vivo. César Vidal lo demuestra desde Génesis. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Hoy reanudamos nuestras clases de Génesis después del descanso navideño y empezamos en el capítulo 11, donde se narra la cuarta gran crisis de la humanidad, que es el mundo postdiluviano. Vamos a intentar rebobinar un poco a donde nos quedamos antes de las Navidades, pero nos habíamos quedado en lo que parecían que eran unas circunstancias prometedoras. Dios ha hecho un pacto con Noé. Es un pacto en el cual establece la forma en que el género humano tienen que comportarse hacia Dios y los unos con los otros, y son unas mínimas reglas de conducta aplicables universalmente y en toda época, y además tienen elementos muy a su favor, elementos del contexto que son muy a su favor para que las cosas vayan bien. No solamente es ese pacto de Dios con Noé, sino que es el hecho de que toda la humanidad está concentrada en un solo sitio y además no tienen el problema de la comunicación cultural o el problema de la comunicación lingüística porque todos hablan la misma lengua. Aparentemente las circunstancias no podrían ser mejores. Bueno, pues lo que vamos a ver es que realmente desde el principio se va a producir toda una voluntad del género humano de apartarse de ese pacto de Dios con Noé, de apartarse de la forma de vida que tendrían que llevar y desde luego de dirigir todo el esfuerzo de civilización frente a Dios y contra Dios. Es más, la manera en que se manifiesta que ese género humano que procede de aquellos que sobrevivieron el diluvio está dispuesto a enfrentarse con Dios es el intento de hacerse un nombre. Hemos leído hoy hasta Génesis 12, versículo 2, porque hay un paralelo muy claro que tenemos que ver hoy, aunque vamos a volver sobre el final de Génesis 11 y sobre el inicio del capítulo 12 la semana que viene, pero ahora tenemos que ver ese paralelo. Los hombres no han aprendido la lección, o habría que decir más bien que no están dispuestos a aprender la lección. Y lo que se relata a continuación es algo muy interesante porque tiene una exactitud histórica muy llamativa, sobre todo para aquellos que hemos trabajado durante décadas con la historia de Antiguo Oriente. Es de una exactitud tremenda. Dice en el capítulo 11, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Primero, y esto es algo verdaderamente notable, ¿cómo construye esta gente? Y alguno pensará, ¿qué más da que construyan con piedra que construyan con barro? No, da mucho. Porque en realidad lo que aquí está describiendo el relato del Génesis es precisamente esas primeras culturas de Mesopotamia.
Y tal y como aparece aquí descrito en Génesis, son culturas en las que está ausente la construcción en piedra. No hay grandes canteras de piedra, como en Egipto, que pudieron construir las pirámides y pudieron construir en un momento determinado los grandes templos, porque había una abundancia de canteras de piedra. Todavía las puedes ver hoy, y para los que hemos tenido la fortuna de ver las pirámides allí mismo, te quedas asombrado de que 6.000 años después de su construcción, 6.000 años, se dice pronto, aquello sigue siendo impresionante. Puede estar desgastado. La cobertura de las pirámides se ha caído en su mayor parte, pero aquello sigue siendo una construcción verdaderamente colosal basada en la piedra. Pero no pasaba lo mismo en Mesopotamia. Como dice aquí, no existía esa piedra y entonces tuvieron que echar mano del ladrillo y de la construcción con barro. Y de hecho los restos arqueológicos que tenemos, por ejemplo, de la zona, y algunos recuerda enormemente a la construcción de la Torre de Babel, por ejemplo, el monumento Etemenanki, que se supone que llegaba también hasta el cielo, están hechos en barro y son realmente impresionantes. Incluso, aunque lo que nos queda de ello prácticamente pues, es la planta baja de algunos de estos zigurat, lo cierto es que nos da una idea de lo que pudo ser esa torre. Y da además idea del espíritu que movió esa construcción. El espíritu de la construcción, versículo 4, es que vamos a llegar hasta el cielo y nos vamos a hacer un nombre nosotros, por si se diera la casualidad de que hubiera una acción de Dios pretendiendo esparcirnos por toda la tierra. Nosotros no nos consideramos en una relación de pacto con Dios, como el pacto de Dios con Noé. Nosotros consideramos que somos nosotros los que nos vamos a hacer un nombre. Nosotros vamos a construir nuestro presente, nosotros vamos a construir nuestro futuro y nos importa realmente un pimiento lo que haya podido pasar en el pasado. El pasado no pesa sobre nosotros nos haremos un nombre. Y lo vamos a hacer de tal manera que incluso podemos subir a una altura tal que si por un casual fuéramos esparcidos por toda la tierra, nuestro nombre permanecería. Y desde luego podemos demostrar que podemos asaltar los cielos, que por cierto es una frase que a lo largo de la historia han repetido distintos movimientos revolucionarios. No hemos aprendido la lección del diluvio, no tenemos ningún interés en aprender esa lección, nosotros nos vamos a hacer un nombre. Y la expresión en ese sentido es bastante clara. Y, por ejemplo, en ese versículo 4 es curioso cómo la expresión hebrea es tremenda. Benaesho lanu shem. Nosotros nos vamos a hacer un nombre. Esto está claro. ¿Y qué sucede cuando de pronto el ser humano decide que se puede hacer un nombre y además decide que puede alcanzar los cielos y además entra en un proceso claro de endiosamiento? Un proceso en el que no se distingue entre la criatura y el creador, porque se supone que la criatura tiene el suficiente poder, la suficiente autonomía, la suficiente inteligencia como para vivir de una manera distinta, aunque esté construyendo con barro, algo que muchas veces se olvida. Pues lo que sucede es que Dios no tolera jamás el endiosamiento humano y que, por supuesto, actúa frente a ello. Fíjense en lo que dice los 3 versículos siguientes. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Primera cuestión: Dios examina todo lo que sucede, Tahat Hashemesh, como diría el autor de Eclesiastés, debajo del sol. No hay nada que escape de ser escrutado, de ser observado, de ser visto por Dios. Dios no necesita necesariamente descender, pero es una expresión bastante clara en el sentido de que Dios observa y examina todo lo que sucede y no se le escapa nada de lo que pasa.
Hay muchas veces a lo largo de nuestra vida en que la pregunta que nos formulamos es, bueno, ¿qué pasa? ¿Dios no está viendo lo que sucede? ¿Dios no se entera de lo que me está pasando, o de lo que está pasando en mi país, o de lo que sufre mi familia, o de lo que pasan determinadas personas? La respuesta es que Dios sí observa, examina, y desde luego no se le escapa nada. Y si aquellos pensaban que iban a ir construyendo la torre y la ciudad hasta poder llegar a la altura del cielo, bueno, pues evidentemente era algo que a Dios no se le escapaba. No se iba a despertar una mañana y de pronto los iba a encontrar ya a la altura de las nubes y iba a decir, ahí va la torre que han hecho. No, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Segundo, y esto es muy importante, Dios interviene en la historia de la humanidad, independientemente de lo que los hombres deseen hacer. En el versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, etc. Napoleón, que era un genio, se piense lo que se piense de él, y se pueden pensar cosas positivas y cosas negativas, y los juicios a lo largo de la historia han variado, decía que era tremendo cómo el hombre puede hacer planes de cara a lo que desea hacer en el futuro, y él era una mente ciertamente privilegiada y era un genio, y de pronto decía de la manera más inesperada, más inexplicable, te encuentras una especie de mano invisible que te impide llevar a cabo lo que has planeado bien. Lo cual, dicho por el carnicero de la esquina, seguramente no tendría especial valor, dicho por Napoleón, es para considerar. Yo planeo mis campañas, planeo mis movimientos políticos, planeo mis reformas sociales, todo está magníficamente articulado, pensado, ordenado, y de pronto parece que hay una mano que nadie sabe de dónde viene, que es invisible, que no hemos percibido, y te trastorna los planes mejor pensados. Bueno, la conclusión a la que llegaba Napoleón, que murió envenenado en un islote, y desde luego no con la gloria de su época de emperador de Francia, es lo mismo que aparece aquí. Los hombres están construyendo su torre, tienen la intención de llegar a alcanzar los cielos, por supuesto se supone que lo van a conseguir, y Dios interviene en la historia y lleva la historia donde Él la quiere llevar. Y en ese sentido lo que pueda ser la voluntad del hombre, el hecho de que por una vez en la historia parece que todos además estaban de acuerdo, lo cual es algo verdaderamente milagroso, pues no va a significar que se van a salir con sus propósitos, ni significa que van a poder imponer lo que ellos desean, y desde luego que tampoco se van a hacer un nombre. Es curioso, pero de todos los constructores de la Torre de Babel no tenemos noticia de ninguno por nombre. Desde luego, si pretendían hacerse un nombre, no pudieron fracasar de una manera más estrepitosa. Y tercero, cuando Dios interviene, yo casi diría que interviene de la manera más absolutamente potente que uno pueda pensar. Versículo 7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Está hablando la Trinidad. Si ustedes recuerdan los estudios que hemos tenido de Génesis, hay algunos muy específicos en que Dios actúa de manera plural. Dios actúa de manera plural con las tres personas de la Trinidad cuando se produce la creación. Dios actúa de manera plural cuando tiene en un momento determinado que expulsar del huerto del Edén a nuestros primeros padres. Dios actúa de una manera plural cuando tiene que desencadenar un juicio sobre la humanidad. Dios actúa de manera plural cuando interviene en la historia. Puede que a veces esa pluralidad de las personas de la Trinidad no nos parezca muy claro debajo del sol, pero es una actuación que se produce. Y la idea es bastante clara. Descendemos, confundimos su lengua y no se van a entender entre ellos. Esto es algo verdaderamente tremendo, porque si hay algo para lo que se supone que sirve la comunicación, es para que nos entendamos. A mí me consta, quizá porque trabajo en comunicación,
que lo que sucede en multitud de ocasiones es que la comunicación no sirve para entender la realidad, sino para cubrirla. Y no tienen ustedes nada más que conectar en un momento determinado la radio, la televisión, escuchar a un político, y a veces las palabras, en vez de decirnos lo que sucede, son como una especie de cortina de humo para que no nos enteremos de la verdad. Eso es cierto. Y es una consecuencia muy clara del pecado. Y la manera en que se puede tergiversar y cambiar y alterar y trastornar el lenguaje para que la gente se entere de todo menos de la verdad, eso es algo que lo vemos a diario de manera cotidiana. Pero la idea aquí es bastante clara, es decir, hay una sola lengua y no se van a entender en el futuro. Se acabó como forma de comunicación el lenguaje, porque sí, hombre, hay cosas que en un momento determinado seguimos entendiéndonos todavía, si no sería imposible vivir y comunicarnos los unos con los otros, pero aquí el lenguaje como instrumento de unión es algo que desaparece. Y como forma de desunir a una sociedad, la utilización del lenguaje es verdaderamente privilegiada. En última instancia, las sociedades se las desune a través del uso del lenguaje. A veces se crea el hecho de promover determinadas lenguas no para que la gente se comunique mejor, sino para que se enfrenten entre sí, porque no conocen ese tipo de lenguas, y eso es algo que aparece en Babel. Y lo que sucede es que Dios confunde las lenguas. Dice en ese versículo 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Alguno dirá, bueno, la historia es muy bonita, pero esta es una de esas tonterías, de esos mitos que aparecen en la Biblia, especialmente en el Génesis, que no tienen punto de contacto con la realidad, y que, bueno, esto es para explicar por qué unos hablan en inglés y otros hablan en chino y otros hablan en turco y no nos entendemos entre nosotros. Bueno, es un bonito mito. La realidad, y esto es bastante importante, es que el relato de cómo Dios castiga al género humano confundiendo las lenguas aparece en las culturas más diversas. Esto no es que de pronto hubo un israelita espabilado que dijo, bueno, ¿cómo es posible que los egipcios hablen en egipcio y que los arameos hablen en arameo y que nosotros hablemos en hebreo y todo lo demás? Y dijo, bueno, se confundieron las lenguas. No. El relato de que hubo un momento en que todo el género humano hablaba una lengua y de pronto todo el género humano dejó de hablar una lengua y empezaron a hablar en lenguas distintas después de intentar construir una torre que llegaría hasta el cielo, es un relato que tiene una extensión universal. Por ejemplo, los amerindios que construyeron la pirámide mexicana de Cholula tienen este relato. Y hablan efectivamente de la construcción de una torre que supuestamente iba a llegar hasta los cielos, hasta la divinidad, y en un momento determinado la divinidad confundió sus lenguas y se acabó el proyecto de llegar hasta el cielo con la torre y se acabó la unidad de las lenguas. Los Karen, en Birmania, en Extremo Oriente, bastante lejos de México, contienen exactamente el mismo relato. La idea de cómo el género humano, en un momento determinado, pensó que podía llegar hasta el cielo, podía incluso intentar imponer sobre la divinidad su propósito, desafiarlo, y lo que sucedió es que no solamente la torre acabó mal, sino que además de pronto descubrieron que no se entendían entre sí y que hablaban distintas lenguas. Los Mikir, que es una tribu de origen tibetano-birmano en Assam, actualmente en lo que es la India, también cuentan este relato.
Hubo una época, al principio de los tiempos, en que todo el género humano hablaba un solo lenguaje, se entendían en una sola lengua, se podían comunicar sin necesidad de intérpretes y de traductores, pero decidieron construir un edificio que llegara hasta las nubes y pudiera amenazar a la divinidad. Y eso les costó muy caro, nunca acabaron el edificio y además acabaron sin entenderse entre sí. Y por ejemplo, los Loi, que es una tribu en el archipiélago del Almirantazgo, como ven ustedes, bastante dispersos todos ellos en términos geográficos, también siguen relatando la idea de cómo todo el género humano hablaba una sola lengua y en un momento determinado intentaron alcanzar los cielos y asaltarlos mediante una torre que subía indefinidamente, y lo único que consiguieron fue que la torre no se acabó, ni mucho menos, y que además se dio la circunstancia de que quedaron totalmente perdidos en cuanto a su forma de comunicación, porque empezaron a hablar cosas en lenguajes totalmente distintos. De manera que si alguien piensa que esto es un mito que se le ocurrió a Moisés o a otro que era como Moisés para intentar explicarse la pluralidad de las lenguas, la realidad es que encontramos una historia muy parecida en culturas totalmente desperdigadas por el globo, lo mismo en América, que en Asia, que en Oceanía, lo cual es verdaderamente notable. Segundo, en este relato hay un juego de palabras que es muy significativo, que lógicamente se pierde en la traducción, pero que es muy fácil de apreciar cuando se lee en hebreo, en el versículo 9, donde dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En babilonio, la palabra para puerta del cielo es Babil, que suena muy parecido a Babel, prácticamente suena igual. Y esto hace pensar que la gente que iba construyendo la torre tenía la idea de que llegaría a una situación espiritual con su construcción. Alguno dirá que esto es una locura, pero los seres humanos tienden a creer locuras a lo largo de los milenios, que les permitiría acceder al cielo. Y es curioso cómo en muchos de estos relatos que aparecen en otras culturas, la idea es que la torre no solo llegaba al cielo, sino que tenía la finalidad de llegar a dominar el cielo. En alguno de los relatos, incluso la idea de poder dominar al Dios que estaba por ahí arriba, vigilando a su creación. Y por lo tanto, muy posiblemente esta gente decidió llamar a la torre Babil, la puerta del cielo, o la puerta de Dios. Y igual que él es el término para Dios en las lenguas semíticas, y Bab es puerta. Y el autor de Génesis, que sabe que sus lectores, por supuesto, han escuchado lenguas semíticas en más de una ocasión, dice: al final querían hacerse un nombre en torno a Babil, a conseguir una puerta para llegar hasta Dios. Lo que consiguieron fue Babel, simplemente confusión. La palabra Babel significa confusión, como en muchas lenguas cuando se habla de ba, pues de hecho lo que se quiere decir es que es algo confuso que no entendemos. Por cierto, nota pedante histórica para que comprendan ustedes esto. En español existe el término bárbaro. Generalmente cuando hablamos de algo bárbaro, por regla general es gente poco deseable. Hay gente que dice que algo es bárbaro porque es fastuoso, maravilloso, extraordinario, pero el término generalmente cuando hablamos de los bárbaros es gente sin civilización, sin cultura, etc. Es una palabra griega, barbaroi, que simplemente se burlaba de los que no hablaban griego. Esos son los que hablan o sea, ni hablan una lengua, eso ni siquiera es una lengua. Y suena también muy parecido al Babel. La gente que ni siquiera entiende lo que habla. Y la burla motivada que aparece en este versículo 9 es tremenda. El ser humano puede que aspire en un momento determinado a poseer la puerta de Dios y la puerta del cielo. Históricamente lo ha intentado en multitud de ocasiones. Y al final, ¿en qué acaba? Acaba en confusión.
dejaron de entenderse entre ellos y Dios después los esparció sobre la faz de toda la tierra. Lo cual es verdaderamente para pensarlo. Piensas que te vas a hacer un nombre, que se va a mantener todo en pie, y lo que viene a continuación pues es algo que no se parece en absoluto a lo que tú tenías planeado. Porque, y esto es algo bastante claro, después de la incomprensión lo que viene siempre es la separación. Y esto sucede en cualquier grupo humano. Una pareja en la que de pronto entra la incomprensión y no se comprenden, está avanzando por el camino de la separación. Una sociedad en la que entra la incomprensión y no se entienden, va camino de la ruptura y de la separación. Y por supuesto, cuando una nación entra en una tesitura en la cual tampoco se entienden y se comprenden, eso va hacia la fractura de la nación. Este país, por cierto, sufrió una que empezó en 1861 y que llevó 4 años de guerra civil, pero es algo totalmente común a todas las sociedades. De manera que el ser humano piensa que se va a hacer un nombre, piensa que va a alcanzar los cielos, piensa que va a tener la puerta de Dios, actúa de espaldas a Dios y verás lo que dura ese plan. Y los ejemplos a lo largo de la historia son enormemente numerosos. El Tercer Reich alemán iba a durar 1000 años, duró 12. Ya fue bastante para el daño que hizo, pero no pasó de 12. E históricamente eso es algo que se repite y no hay nada más que ir a las páginas de la Biblia para verlo. Bueno, ¿y qué pasa después de que toda esta buena gente queda dispersa? Pues a continuación, el autor de Génesis se va a detener precisamente en los descendientes de Sem. Ha estado hablando de los descendientes de Jafet, ha estado hablando de los descendientes de Cam, tuvimos ocasión de verlo antes de las Navidades y ver los diferentes descendientes según los hijos de Noé, y en estos momentos se va a detener precisamente en las generaciones, se va a detener en aquellos que vienen de la estirpe de Sem, por razones bastante claras. Y dice así en los versículos del 10 en adelante, dice: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a detener aquí. Fíjense, no vamos a ir hablando de cada personaje en concreto, pero fíjense que cada personaje empieza a tener hijos después del diluvio antes de lo que se ha tenido en las generaciones anteriores, y que también muere antes que las generaciones anteriores. Aquí hay una clara degeneración genética. Alguno dirá, bueno, generación genética, y vivían 400 años, en fin, ya aguantaban bastante más que nosotros, no cabe la menor duda. Pero estamos hablando de una raza que cada vez es menos fuerte, que empieza a engendrar hijos antes, seguramente muy consciente de que no va a durar tanto como sus antepasados y que llega a la muerte antes. Y en un momento determinado nos encontramos con la gente que inmediatamente es antecesora de Abraham. Y dice en el versículo 23, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Por qué toda esta línea, esta lista aburridísima de nombres raros que jamás pondríamos a nuestros hijos para contarnos lo que vivieron, lo que tardaron en engendrar al primero, etcétera, etcétera?
Bueno, pues por una sencilla razón. Son señalados para introducirnos en un momento determinado a Abraham, que va a ser el protagonista de nuestras exposiciones de los próximos meses, y son señalados porque las cosas nunca salen de golpe, nunca aparecen de por sí, siempre tienen un origen y unas raíces. Nosotros a veces tenemos la sensación de que de pronto nosotros hemos aparecido casi como una col en medio de un huerto. No tiene la menor relevancia quién haya venido antes. Como mucho nos acordamos de los abuelos. Ya más allá de los abuelos, eso es una tierra ignota de la que no tenemos la menor idea. No es como Dios ve las cosas. Cuando nosotros aparecemos en un momento determinado, cuando aparece Abraham con Nacor y con Harán, Dios lleva trabajando en eso desde hace siglos. Y la manera en que en un momento determinado nace Luis, o nace José, o nace Carmen, o nace Ana, es algo que Dios lleva trabajando desde hace siglos. Y de hecho, nuestro código genético es totalmente distinto. Si, por ejemplo, en el momento en que nuestro padre engendró en el vientre de nuestra madre, nos engendró en el vientre de nuestra madre, la hubiera fecundado solo un segundo antes o un segundo después, nosotros no seríamos nosotros. Seríamos un ser totalmente distinto. El espermatozoide hubiera sido diferente, las características que hubiéramos llevado en nosotros, claro, se parecerían a papá y obviamente han ido a parar a mamá, pero ya no seríamos el mismo ser. Y nuestra historia es una historia que Dios viene tejiendo desde hace siglos. No solo eso. La historia humana va por un lado, la historia que Dios teje para nuestras vidas va por otro y ocasionalmente se cruzan. Pero Dios tiene una historia para todos y cada uno de nosotros. Y esa historia que tiene para todos y cada uno de nosotros se ha ido formando con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, y en un momento determinado va a aparecer cuando nosotros nazcamos y vayamos desarrollando nuestra vida, y en un momento determinado hasta se cruza con la historia humana. Pero para Dios es enormemente importante, enormemente importante lo que ha venido sucediendo hasta entonces. Bueno, Pablo me recuerda el cuadro que yo puse hace ya unas semanas, de los descendientes de Noé, los descendientes de Sem, de Cam, de Jafet. Bueno, en estos momentos el libro de Génesis nos deja a un lado a Jafet, nos deja a un lado a Cam y va a dedicarse a poner precisamente a los descendientes, y ahora mismo estamos en esta línea, los descendientes de Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Felec, y llegamos aquí hasta Taré, y en Taré aparece Abraham, Nacor y Harán. Y obviamente Dios trabaja a través de generaciones. Hay gente que piensa que ha empezado a trabajar desde el día en el que yo me convertí. Aquí hay otra cuestión tremendamente importante. Fíjense lo que dice a continuación, después de hablar del nacimiento de Abraham, de cómo Taré lo engendró. Versículos del 27 en adelante. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacar y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Me voy a detener en algunos detalles porque son importantes. Bueno, Taré engendra a Abraham, a Nacor y a Harán. Aparentemente, esta es la vida de cualquier familia. Harán engendró a Lot, que era un sobrino de Abraham, que aparecerá en los próximos meses, pero Harán murió antes que su padre Taré saliera de la tierra de su nacimiento, que era Ur de los Caldeos.
Abraham y su familia venían de Ur. Conocemos Ur, conocemos mucho Ur, sobre todo porque a partir del siglo XX, de inicios del siglo XX, desarrolló una serie de excavaciones en Ur de los caldeos, precisamente un arqueólogo que se llamaba Uli. Y después ha habido distintas campañas de excavación. Y Ur era una ciudad relativamente importante. Una ciudad de carácter comercial y una ciudad donde de pronto las cosas se pusieron difíciles porque había un rey, que volveremos a encontrar en el libro de Génesis, que los babilonios llamaban Hammurabi y el libro de Génesis llama Amrafel, que decidió unificar toda Mesopotamia y que intentando unificar toda Mesopotamia, pues se dirigió hacia Ur de los Caldeos para conquistarla. Y en ese momento es cuando Taré decide que se marcha. Yo no me voy a quedar aquí en Ur de los Caldeos con Hammurabi, Amrafel viniendo a tomar Ur de los Caldeos, que no sabemos lo que va a pasar. Porque generalmente los emperadores tienen muy buena opinión de ellos y del imperio. Y te invaden un país, te lo saquean y encima te dicen que es por la libertad del país que han invadido. Esto ha pasado a lo largo de milenios. No siempre buscan petróleo, en otras ocasiones van buscando el trigo, las minas, las esmeraldas, lo que sea, pero el emperador siempre tiene una idea maravillosa de su imperio. Y su imperio, aunque se dedique a matar, destruir y expoliar, es lo mejor que le puede suceder a los que matan, destruyen y expolian. No saben la suerte que tienen de que llegue el imperio. Pero claro, Taré esto no lo veía tan claro. Y Taré se veía venir a Hammurabi. Y sí, es verdad que Hammurabi fue el redactor de uno de los primeros códigos de la historia humana. Se conserva en el Museo del Louvre, en París, y yo recuerdo cuando siendo un jovencito lo vi por primera vez, aquella columna con el código de Hammurabi, me quedé sorprendido y abrumado y pensé, 6.000 años que escribieron esto. Era civilizado, desde muchos puntos de vista, el código de Hammurabi. Pero claro, había gente que esto de que vinieran a libertarla desde fuera no le convencía y decidió que se marchaba de Ur, que hasta entonces había sido una ciudad próspera. Se llamaba Taré. ¿Qué pasaba con los hijos de Taré? Hombre, pues había dos hijos que le quedaban que se habían casado. Uno era Abraham, y Abraham se casó con una mujer que se llamaba Sarai, que significa mi princesa. Y el otro hijo se casó con una mujer que se llamaba Milca, que significa reina. No eran muy originales a la hora de poner nombres a las mujeres, Una se llamaba reina, otra princesa, en fin, posiblemente si hubiera tenido un tercer hijo, lo mismo la nuera se hubiera llamado emperatriz. Y salieron de Ur. Y cuando salieron de Ur, no salieron en las mejores condiciones, porque Sarai era estéril y no tenía hijo. Versículo 30. Pensara lo que pensara Abraham y su padre de la salida de Ur, la familia se acaba aquí. No tienen hijos y encima ella es estéril, es decir, no los van a tener. Tu historia, Abraham, está concluida. Porque además Abraham parece ser que quería mucho a Sarai y estaba enamorado de ella, no iba a tomar otra esposa, como hubiera sido normal en la época, y por lo tanto tu familia se acaba ahí. Y entonces decidieron salir, como dice el versículo 31, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Esta es la historia humana. Deténganse un momento porque esto es importante. ¿Qué es lo que yo veo como un simple ser humano? Hammurabi se mueve en el norte de Mesopotamia, desciende hacia las ciudades de Mesopotamia, va a mejorar la vida de todos aquellos a los que va a someter a su dominio, como siempre hacen los imperios, y Taré, que no es tonto, dice, yo no me quedo en Ur y me voy. Y uno diría, pues es una desgracia, ¿no? Vas a dejar el lugar donde tu familia ha vivido tanto tiempo, una ciudad enormemente importante, la ciudad de Ur, sigue teniendo verdaderamente restos arqueológicos colosales,
y encima te vas con un hijo en el que se acaba la familia, porque Abraham está casado con una mujer que es estéril y no ha tenido hijos. Esa es la historia humana. ¿Cuál es la historia tal como Dios la ve y como en realidad está transcurriendo? Versículo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La gente puede pensar que Taré se está yendo de Ur de los Caldeos porque Hammurabi viene desde el norte. No se engañen. Dios es quien mueve los hilos de la historia. Taré está saliendo de Ur de los Caldeos porque Dios le había dicho ya antes a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y seguramente Abraham dijo: ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar a mi padre? ¿Cómo voy a dejar a mi sobrino? ¿Cómo vamos a hacer esto, Señor? Lo que me pides es algo que se me escapa. Y uno se imagina a Dios diciéndole a Abraham: no te preocupes, que va a ser tu padre el que va a salir. Y además, aparentemente de la manera más humana. Va a salir porque quiere marcharse de Ur de los Caldeos con el panorama histórico que hay ahora. Pero el movimiento de esta familia, aunque la gente se lo crea, no está relacionado con que venga Hammurabi. Tu padre se cree eso porque no sabe lo que está aquí en juego. No está relacionado con el hecho de que hay unos movimientos tremendos. Sí, hay unos movimientos tremendos, pero yo tengo un propósito que va más allá de eso. Tú vas a salir de aquí. Y es muy interesante cómo lo cuenta el autor del Génesis, y se suele pasar por alto. La gente se cree que la historia de Abraham empieza en ese capítulo 12 con Dios diciéndole que te vayas. No, el capítulo 12 y el versículo 1 y 2 es explicando por qué ya ha salido el padre de Abraham y se ha llevado a toda la familia. Y esto es algo que debería hacernos reflexionar mucho. En muchas ocasiones, a lo largo de nuestra vida, hacemos movimientos y damos pasos que parece que tienen una explicación humana. Has acabado en este país porque en tu país la situación era mala económicamente, o era convulsa socialmente, o era opresiva políticamente. Hay parte de verdad en eso. Pero si estás en este país, es porque Dios te ha traído a este país. Y no sabemos si es para que te quedes aquí toda la vida, o los próximos 6 meses, o los próximos 10 años. Pero Dios actúa por encima y por detrás de la historia. Y Taré en un momento determinado podía pensar: yo soy el patriarca, soy el cabeza de la familia, soy el que decide mover a mi familia, incluido este hijo mío Abraham, pobre desgraciado, que la mujer es estéril y se va a morir sin hijos. Y sin embargo, quien estaba moviendo todo eso era Dios. Y después de describir que efectivamente Taré ha sacado a todos los hijos, a las nueras y todo lo demás, y acaba muriendo en Harán, que está al norte de la tierra de Canaán, en ese momento es cuando Moisés explica por qué. Esto no fue simplemente un movimiento por razones políticas, económicas, sociales. Dios ya le había dicho a Abraham que eso iba a suceder. Y iba a suceder algo más importante. Y precisamente por eso teníamos que leer hasta aquí hoy esta porción de Génesis para poderlo entender. Cuando hemos empezado la porción de Génesis que hemos estudiado hoy, nos hemos encontrado con una gente que en el versículo 4 del capítulo 11 dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo soy el que da un nombre. Yo soy el que hace los nombres. Yo soy el que establece un nombre. Y a ti, Abraham, voy a engrandecerte el nombre. ¿Pero cómo? Si mi mujer es estéril, yo soy bastante mayor, no he tenido hijos antes.
no te preocupes de eso, yo te voy a hacer una nación grande y te voy a bendecir y yo haré tu nombre. Porque la manera en que Dios hace las cosas no es viendo cómo nosotros nos hacemos un nombre. Pobre necio el que piense que él se hace un nombre. Y más que necio, aquel que piense hacerse un nombre a costa de un ministerio que desarrolla y que lo ve como la escalera para subir y hacerse un nombre. Porque el nombre solo lo hace Dios. Y yo te haré un nombre, y te haré un nombre grande, y serás bendición. Porque lo que me interesa, Abraham, de ti, no solo es que llegues a ser una nación grande, que eso ahora es imposible de creer, con una mujer estéril. No es el hecho de que te voy a bendecir, aunque te voy a bendecir. No es el hecho de que te voy a hacer un nombre, y además un nombre que será grande. Es el hecho de que vas a ser un canal de bendición. Y fíjense que nuestra vida, pobres de nosotros si no los vemos, funciona de la misma manera. Lo que Dios desea es convertirnos en canal de bendición. No desea que nos hagamos un nombre. Es más, si nos empeñamos en hacernos un nombre, Dios sabe el desastre que podemos acabar perpetrando. Lo que Dios desea efectivamente es el hecho de bendecirnos, el hecho de ser Él quien nos dé un nombre y el hecho de convertirnos en un canal de bendición para otros. Hay gente que lamentablemente está demasiado centrada en sí misma. Incluso si desarrolla un ministerio no está pensando en la bendición para los demás, piensa en la bendición que va a derivar para él. Pero no es esa la forma en que Dios ve las cosas. Y si se fijan un poco, lo hemos visto ya varias veces en Génesis, pero si se fijan especialmente en el capítulo de hoy, lo que es bastante obvio es que Dios no ve las cosas como la mayoría de las personas. No considera que la finalidad del ser humano sea hacerse un nombre. No ve bien que el género humano decida vivir de espaldas a él, aunque la inmensa mayoría quiera hacerlo. No considera que una persona que no tiene hijos y que no tiene una mujer que sea fecunda, que sea fértil, sea una persona cuya vida está concluida. No considera que determinados movimientos históricos sean los que determinen la vida del pueblo de Dios. Quedan integrados y al servicio de los propósitos de Dios para su pueblo, que es algo muy distinto. Y por supuesto no piensa que nuestra finalidad sea crearnos un nombre, sino dejar que sea Dios el que actúe, convirtiéndonos en canales de bendición. Y aquí el paralelo entre los constructores de la Torre de Babel y Abraham, el de la mujer estéril, es clarísimo. Solo que uno es el camino del género humano y el otro es el camino de Dios. Y nosotros tenemos que asumir en esta vida cuál es el camino que queremos seguir. Realmente estamos buscando dejar un nombre y, por supuesto, eso se basa en nuestros esfuerzos, se basa en el aplauso de la colectividad en medio de la cual vivimos, o por el contrario, lo que queremos es servir a Dios, obedecer sus propósitos y en un momento determinado ser un canal de la bendición de Dios para otras personas. Pues es muy importante contestar de manera correcta. Y voy a concluir el estudio de hoy contándoles una anécdota contenida en el Midrash, que no necesariamente tiene que ser verdad, seguramente no lo es, pero que dice bastante de la visión que el judaísmo tuvo siglos después de lo que había sido el llamamiento de Abraham. La Biblia no dice cómo Abraham de pronto deja de ser un personaje que adora determinados dioses, que es un idólatra y que cree en un solo Dios que no se puede representar. No nos da ningún dato. Cuando Abraham aparece, ya es un personaje que cree en el único Dios y que además sabe que tiene una relación con él y que le obedece. Y no sabemos qué pasó antes. De manera que ponerse a especular sobre esto era una tentación difícil de resistir. El nombre
del padre de Abraham podría indicar, no tenemos una certeza absoluta, pero podría indicar a una persona que adoraba a la luna. Y en ese sentido hay una leyenda que señala que además el padre de Abraham no solamente adoraba a la luna, sino que para terminarlo de arreglar, pues se dedicaba a hacer imágenes de los distintos dioses mesopotámicos y vivía con ellos. Cuando Abraham descubrió que efectivamente aquellas imágenes no servían de nada y que por supuesto adorarlas era una aberración espiritual, la leyenda cuenta que Abraham agarró un palo y destrozó todas las imágenes que su padre tenía en la tienda. Y cuando el padre llegó, Abraham había colocado el palo en manos de una de las imágenes que no había roto. Y su padre le dijo, ¿pero qué ha pasado aquí? Viendo el destrozo, claro. Y Abraham le dijo, ese Dios ha destruido a todos los demás, ha deshecho las imágenes de los demás. Y el padre le dijo, pero eso es imposible, ¿cómo va a hacer eso una imagen? Y Abraham le dijo, ojalá te dieras cuenta de lo que acabas de decir. No sabemos realmente cómo Abraham descubrió al único Dios verdadero, no sabemos cómo descubrió que los otros dioses eran falsos, no sabemos cómo descubrió que era una aberración espiritual rendir culto a las imágenes, pero sí sabemos que cuando aquel hombre que no podía contar con tener hijos, que tenía una esposa a la que amaba, pero que era estéril, escuchó la voz de Dios, efectivamente pensó que Dios le permitiría salir de donde estaba y que al poco tiempo su padre fue el que dio el primer paso para salir de Ur de los Caldeos y empezar una nueva parte de la historia del trato de Dios con la humanidad, que seguiremos estudiando Dios mediante en las próximas semanas. Regocijaos, el Señor es Rey, vuestro Dios y Salvador. Alzad los corazones hoy y dadle eterno honor. Salvador, Jesús, el Salvador triunfó, venció la tentación, sentado está a la diestra hoy del Dios de salvación. Alabad, alabad al Rey, dad gloria a Cristo el Señor. Alabad, alabad al Rey, Jesús el Salvador. Pasará, su amor no cambiará, la tierra y cielo al fin verán su gloria y majestad. Alabad, alabad al Rey, dad gloria a Cristo el Señor.
Salvador. Ven pronto, Rey Salvador, tu iglesia clama a ti, y cuando vengas en poder, tus santos reinarán allí. Alabad, alabad al Rey, dad gloria a Cristo el Señor. Alabad, alabad al Rey, Jesús el Salvador. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.